la, fa, sol, en la radio hoy una canción, la cabeza mil vueltas me dio, era un ritmo nuevo para mí, nuevo, y aunque no lo escuché nunca más, no lo olvido y a mi mente vuelve, porque esa melodía me recuerda cuando yo me enamoré. Y hasta aquí. Muy bienvenidos. Un aplauso por lo que acabamos de cantar. Acabamos de cantar una pieza icónica del teatro musical, aunque para muchos es una pieza icónica de Timbiriche, pero realmente es una pieza icónica del teatro musical y no sabíamos con cuál empezar, con cuál darles la bienvenida. Y esta fue la elegida. Y con esto les damos la más cordial bienvenida a La Cepetera. Este es el segundo capítulo de charlas, de debates, de mesas de la Acepetera, que hace la agrupación de críticos y periodistas teatrales. Y yo soy Enrique Saavedra y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a mis compañeras, a mis compañeros, que ahora mismo nos vamos a presentar. Por favor. Hola, yo soy Gina Granbé, actriz y también manejo prensa en la página Broadway en Casa MX. Bienvenida, Gina. Yo soy Iván Pasilla, soy el creador de El Aquelarre y pertenezco a los miembros de jurado de la ACPT. Yo soy Mariana Mijares, soy periodista y también soy miembro de la ACPT, orgullosamente. Juan Carlos Araujo, creador y director de Entretenia y miembro de la ACPT. Pues, además de reiterarle la bienvenida y de reiterar la bienvenida a los que nos están viendo no en este momento, sino cuando esto salga, pues vamos a hablar de teatro, pero vamos a hablar de un tipo de teatro muy particular, un tipo de teatro que nos emociona mucho a los que estamos aquí en esta mesa. Mucho. Y es el teatro, bueno, ya se dieron cuenta, yo creo, es el teatro musical. Yes. Y vamos a hablar de teatro musical en México, particularmente en México, obviamente echando mano pues de las distintas experiencias que tengamos oportunidad de ver a lo largo y ancho del mundo, o al menos en YouTube, y pues bueno, tratar de concentrarnos en discutir un poco sobre la situación del teatro musical en nuestro país y cómo lo vemos nosotros desde nuestras distintas trincheras críticas, periodísticas, de fans, etcétera. Y te vas a ir así de que al teatro histórico, porque no están ustedes para saberlo, pero antes de empezar, este hombre estaba cantando Papito Piernas Largas con Angélica María, Papacito Piernas Largas, y Enrique, que es fan de El Diluvio que Viene, o sea, no sé qué tan atrás te pertenecía. Solo para saber, para estar preparados. No, creo que vamos a aterrizar en el presente. Okay. Los 2000. Y desde el presente Me encanta. podemos ir al pasado. Ok, No, lamentamos mucho es Teatro Orfeón, no vas a ser parte de esta plática. No, hombre, sí. Ok, un poquito Tendría de Teatro que ser, Orfeón. sí, claro, tendría que ser parte. Fue la primera musical que vi en La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia fue para muchos de nosotros. Yo vi claro. un video del Teatro Orfeón con Lolita Cortés y Roberto Blandón y de ahí dije, ¿qué es esto? Era una morrilla. Ey. ¿Y tú, Iván, cómo fue que te...? Yo en realidad caía en los musicales por el TEC de Monterrey. Yo no estudiaba en el TEC de Monterrey, pero iba a las obras a ver a mis amigos. Ajá. Y entonces a partir de ahí yo decía, ¿qué es esto? Pero como que siempre lo vi en este plano amateur. Y hasta que vi El Rey León en Canadá, en el tour estando allá, Ajá. fue como, es esto, es esta cosa enorme donde un elefante te pasa por el pasillo. Y ahí ya regresé, Wow. ya muy obsesionado, ya muy enamorado de los musicales. Y creo que el siguiente que me enamoró fue el disco de Wicked. Porque yo no había tenido chance de verlo en Nueva York, entonces lo único que conocía eran las canciones, me las sabía de memoria, pero era poner el disco una y otra vez e imaginarme cómo se veía la obra. Y muchos años después la logré ver. Pero creo que fueron para mí eso, El Rey León y Wicked, y le debo al TEC muchas otras. Wow. Yo sí me siento muy anciano. Porque efectivamente... Papacito Piernas Largas, Deja tú. No, Papacito Piernas Largas, Mi Bella Dama, El Violinista en el Tejado de Manolo Fábregas. Todo eso... Acábalo. ¿Le quieres aventar tu baba de una vez? O sea, todo eso yo me acuerdo que eran discos que mi abuela ponía en su casa. Entonces, por supuesto que, por ejemplo, Chos bombones pa' masticar. Eso de Mi Bella Dama, yo me acuerdo de mi abuela. Como espectador, no miento que fueron mínimo de 10 a 20 veces que debo de haber visto en los televiteatros José el Soñador y el Vaselina de Timbiriche.
O sea, el original. O sea, que van a remontar. El que van a remontar, o sea, yo sí vi en 1984. Es tanto José el Soñador como el Vaselina. Esos yo creo que son mis primeros recuerdos de espectador niño en teatro, aun cuando sí sé que fui a ver El Diluvio que viene, por ejemplo, pero no me acuerdo. Claro. Y ya más adolescente, adulto, recuerdo todo dinero que iba pudiendo tener, juntarlo para poder comprar los cast recordings de Los Miserables, de Rent. Yo me acuerdo escuchar Rent y estar acostado en mi cama llorando y llorando y llorando y llorando y llorando, oyendo Rent. Sí. Y efectivamente ya cuando tuve la oportunidad de ver por primera vez todos estos musicales, fueron cosas muy, muy trascendentales en mi vida. Pero sí, yo sí estuve en los televiteatros en los 80s, por ejemplo. Ver a Iane Ori en el Teatro de los Insurgentes en un espectáculo musical de zarzuela. La calle de Alcalá. Gracias, la calle de Alcalá. Yo todo eso sí lo vi y soy muy anciana, lo siento. Te tocó, por ejemplo, porque yo tengo un crush teatrero con Eugenio Montesoro y lamento mucho que nunca vi su Hombre de la Mancha. ¿A ti te tocó El Hombre de la Mancha? Ay, sí, pues ya fue más para acá. Yo no lo vi. Eso ya fue más para acá. Es que todo eso yo sí lo vi, o sea, sí, insisto, sí soy una señora muy mayor. Yo le debo mi gusto por los musicales a Angélica María y Angélica Vale. Con lo que hacían a principios de los 90s, que ya habían hecho cosas en los 80s, pero todavía siguieron con La Isla de los Niños, con los monólogos de Angélica Vale, que si bien no eran propiamente canciones de musicales, pero sí estaban estructurados a la manera de un musical. Yo descubro el teatro y yo descubro la magia del teatro a partir de ver a Angélica Vale en su Atrapada en los 60s, y yo era muy niño. Y a mí me sorprendió mucho que Angélica Vale toda la obra nos estaba contando sobre que ya iba a llegar su novio, y mientras llegaba su novio, ella cantaba y cantaba y cantaba. Cuando por fin llega el novio, se apagan las luces y se va Angélica Vale. Pero después se abre el telón de nuevo y regresa Angélica Vale. Y como yo era muy niño, dije, pues ¿para qué regresó? ¿No que ya había llegado por ella? ¿Para qué regresa? Ya ahí descubrí que, bueno, pues regresa porque regresa la actriz y regresa a que le dieran el aplauso de pie que en ese momento se merecía. Y a partir de ahí, los siguientes musicales que hicieron Angélica María, Angélica Vale, y creo que hasta La Bella y la Bestia ya vi como tal un musical en el escenario, en vivo, en un teatro. Pero como siempre me ha interesado mucho ver la televisión y ver las revistas y todo, sabía de Qué tal Dolly, sabía de Cats, de Cantando bajo la lluvia, y ya a partir de La Bella y la Bestia, pues ya empiezo a ver Crazy for You con los Fábregas, y a partir de ahí como que ya me enloquezco. Algo curioso de La Bella y la Bestia. Gracias a La Bella y la Bestia es que yo conseguí mi primer trabajo como crítico teatral. Wow. Porque La Bella y la Bestia tenía un proyecto en los programas de mano, que era una revista que se llamaba En Escena, dirigida por Eduardo Jiménez Pons y Clotilde Manríquez. Y por azares del destino, yo llegué a su oficina y me contrataron como periodista y crítico. Yo creo que era primero o segundo semestre de la carrera de literatura dramática cuando yo empecé a hacer eso. Siento que La Bella y la Bestia fue un parteaguas para todos. Para o sea, es que a mí de verdad, yo tenía 7 años y yo me la pasaba en la biblioteca leyendo. Entonces, ya tenía hartas como Matilda, así, tenía hartas a las señoras de que ay, pásenle un atlas y un diccionario a esta morra porque no se sale a jugar, ¿no? Y me acabé todos los libros de mi biblioteca, y una maestra que se llama Martita, no te he encontrado, pero te encontraré. Me enseñó un video de justo de Lolita y Roberto Blandón en el 97 en el Teatro Orfeón, y era mi película favorita. Y yo enloquecí porque dije, ¿por qué los platos tienen la pata hasta acá? ¿Y por qué bailan y cantan? Y mi mamá me mintió, son personas reales, ¿no? ¿Y qué es esto, maestra? ¿Qué es esto? Esto es teatro. Y yo, qué padre. Pasa un año y mi abuelito está leyendo el periódico y ve un anuncio de La Bella y la Bestia, el musical de Broadway regresa. Le quito el periódico a mi abuelo y me voy corriendo con mis papás y llévenme. Necesito ver esto porque yo guaché un video y yo quiero ver esto en persona. Cuando lo vi fui al Telmex, me acuerdo que hasta me pusieron un banquito porque mis pies no llegaban al piso. Y yo pensé que era la misma persona del video, Ana Cecilia Saldívar, y dije, es la misma, es Lola, son la misma.
Y me quedé enamorada, o sea, y mi vida como que cambió un montón porque yo dije, ¡ay! La bella no le importa cómo está la bestia, qué padre, pues ¿qué le va a importar a la gente cómo luce uno, Es que ¿no? sí es Ofilia de por medio, hermana. Un ¿verdad? poquillo, un poquillo. Pero, por Sí ejemplo, hay. yo era una niña que sufría bullying en la escuela por su aspecto físico. Entonces, ver eso me cambió la vida así un montón. Entonces, yo siempre he sido muy extrovertida, pero era como contenida con los niños grandes que hacían ese bullying. Y después de que salí a ver Bella y Bestia fue así de Shambra, la que Diamond, permiso. Y ya, y de ahí me hice fan. Y me acuerdo también que vi Mary Poppins y todos esos musicales fue un cambio para mí. Porque de mi ranchillo pues no había nada más que Popocatépetl el musical. Y Popocatépetl el musical es muy interesante. Me urge, ¿es como música de Faye? Creo que sí, no me acuerdo. Popocatépetl. Yo tengo una pregunta porque ahorita que mencionabas, hablaste de Cantando bajo la lluvia y de no me acuerdo cuáles otras viste, pero pensé en Gypsy y en Funny Girl y en Hello Dolly. Ese acercamiento no lo tuviste a partir de las películas, porque yo, por ejemplo, tengo muy presente de niño las películas. O sea, sí me acuerdo de Barbra Streisand, sí me acuerdo de Bette Midler, sí me acuerdo, o sea, a ellas las recuerdo, pero no era tal cual teatro, eran esos musicales en película que eventualmente ya vi en teatro. Pero mi primer acercamiento sí fue, o sea, justo Singing in the Rain, pues es una película, o sea, para mí es una película, yo lo pienso como película, ya sabes. The Sound of Music, ajá. Creo que, o sea, le debemos mucho de nuestros acercamientos musicales al cine también. Sí, o sea, somos totalmente. de esta generación que vimos muchas películas que después tuvimos la oportunidad de ver en teatro. Y como decía Iván, o sea, la primera vez en la vida que ves El Rey León dices, wow, estas son las posibilidades del teatro. Pero yo ahí creo que puede operar, y creo que eso a lo mejor Enrique estarás de acuerdo conmigo, opera un poco en paralelo. ¿A qué voy? Estamos hablando de cuando yo era niño, acceso a películas no era tan fácil. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que efectivamente mi papá tenía un videocassette beta de Cabaret. Wow. Y a mí eso me flipó, a mí me cambió muchísimo la vida ver al MC. O sea, ver a este hombre maquillado de entrada, siendo queer, que en ese entonces la palabra ni siquiera existía, era algo que a mí me resultó fascinante. Y a eso le sumamos la presencia de Liza Minnelli, yo me obsesionaba viendo esa película. Wow, claro. Pero, o sea, muy a la par de que podían suceder estas películas musicales, por supuesto que los que tuvimos acceso al teatro desde niños, por formación, por lo que fuera, sí nos obsesionábamos con las obras de teatro. Sí, O sea, yo me acuerdo, o sea, ahorita decía de teatro musical, efectivamente, a mí me llevaron al teatro desde muy niño. Yo sí fui al Teatro de los Insurgentes a ver el show de Burbujas. Yo siempre peleé entre Mimoso y Pistachón Zigzag y eran pareja de la vida real, gracias. Estaban casados. Por ejemplo, algo que yo me acuerdo muchísimo que me impactó en el Teatro de los Insurgentes, viendo el show de Burbujas, es que se fue la luz y se paralizaron. Y no se movieron 1 centímetro hasta que volvió la luz y regresó. Y eso para mí fue, o sea, era como entender cómo funciona el teatro y entender las ficciones dentro del teatro viendo Burbujas, no viendo a la Chilindrina. ¿No te tocó Carrusel? Me llevaron a un musical. Pero es que es eso, cuando Carrusel existe, yo ya era adolescente. O sea, vamos, yo ahorita tengo 49 años. No, yo soy generación Carrusel. Es eso. Yo soy generación Carrusel. No, es a lo que voy. O sea, aquí sí la brecha generacional, sí sucede que yo sí vi mucho a Silvia Pinal en los musicales, en los grandes musicales de Silvia Pinal. Yo sí vi mucho, vi Barnum con Manolo Fábregas. Yo sí vi a Manolo Fábregas en los Fábregas, en los teatros Fábregas, por ejemplo, ¿no? Y eran cosas increíbles que evidentemente, muy posiblemente, están hiperromantizadas en mis recuerdos. Porque posiblemente si ahorita me enfrentara al Barnum, muy posiblemente diría, no lo sé. A ver, conste que yo no me quería ir al pasado. Y ya me hicieron, ya nos fuimos todos al pasado. Pero un poco a partir de esto que dices de ahora, no sé exactamente qué diría sobre Barnum. Y algo muy cierto es que sí, La Bella y la Bestia vino a cambiar una concepción que aquí había sobre la hechura del teatro musical.
en todos sus aspectos, ¿cómo lo encontramos ahorita? Todo esto de lo que estamos hablando, ¿hacia qué nos ha llevado? ¿Cómo encontramos ahorita el teatro musical? Es que lo que yo estoy entendiendo un poco por lo que están platicando es que la franquicia como tal no existía, ¿no? No sé si probablemente, de hecho, Bella y Bestia fue la primera de Disney Theatrical Productions Totalmente. que llega en plan franquicia, en plan así se monta en todo el mundo. ¿Cats era igual en todo el mundo? ¿O podías hacer lo que tú querías? El Cats, No, que Cats, vino claro. a México. Tienes razón. En el que no estrenó, pero porque de hecho, Chorus Line, que fue la que estrenó el Silvia Pinal, era franquiciado. Tienes razón, Chorus Line, sí. Yo creo que las Fue- franquicias fueron las que empezaron a cambiar un poquito el panorama porque nos obligan a empezar a montar como se monta en West End y en Broadway. Lo que pasó es que cuando abre el Teatro Silvia Pinal, viene con 3 montajes muy icónicos, muy icónicos, y que particularmente uno que vino a cambiar las reglas. Vino a Chorus Line, de ahí siguió Cats y terminó la historia con Evita. Pero justo Cats Literal, terminó la y historia, terminó la historia Evita. con Evita, porque hasta ahí llegó el Teatro Silvia Pinal. Y Rocío Banquel, Y Rocío Banquel, Silvia todo. Pinal. Fue un horror. Sí. Y contestando a tu pregunta, creo que hoy en día coexiste todo eso. Coexisten, por supuesto, las franquicias. También tenemos musicales que, aunque se originaron en otros países, en México tienes unas propuestas increíbles en todo sentido, en vestuario, en actores, en escenografías distintas. O sea, lo que hemos visto muchas veces es diferente a las franquicias originales y a veces hasta está más padre aquí. Y también tenemos, por supuesto, que ya hablaremos más adelante de eso, los musicales mexicanos. Entonces tenemos como un universo de diferentes posibilidades. Han habido muchas franquicias en México, o más bien obras extranjeras que llegan a México, no franquiciatadas al 100, Los derechos, los derechos, pero que el montaje es original, que superan por mucho al original. Sí, totalmente. Empezando desde, yo me acuerdo, Avenida Q. El Avenida Q original que llegó a México era mucho mejor que el de Nueva York. Muchísimo, claro. Muchísimo También pasó mejor. con los Locos Adams, que incluso los escritores decían, en Broadway no funcionó y acá está increíble. O sea, y los actores que ustedes tienen es muy distinto. O sea, lo que hacía Susana Zabaleta y todo eso, cambió los Locos Adams y acá triunfó bastante en comparación a otros países. Y de Prom aquí. De Prom. Un suceso. Sí, sí, sí. Yo digo un poco que Pero, fuimos aventados sobre los Locos Adams, si Susana Zabaleta no hacía Morticia alguna vez en la vida, iba a ser algo Imperdonable. imperdonable. Totalmente. Imperdonable. Ya, Pero yo sí creo que fuimos Ajá. empujados, digamos, a empezar a tener otro tipo de producción gracias a las franquicias. Eso es lo que creo. Y ya a partir de ahí, pon tú que todo lo que tiene que ver con las que no son tal cual franquicias, pero sí importaciones, o lo original, creo que empezó a tener que poner más sobre la mesa de lo que se ponía antes. Y en otros países también, insisto, yo creo que si nosotros ahorita vemos el VHS de Donny Osmond en que era José el Soñador, seguramente lo vemos y decimos, sí. No, todo el mundo hemos ido evolucionando y mal por los que se quedan atrás, porque también es cierto que pasa todavía hoy en día que vemos musicales que decimos, hijo, esto es ochenterísimo, está atrapado en los 90s, o sea, sí Claro. pasa y se siente. Pero que justo es curioso que precisamente cuando entra La Bella y la Bestia y cuando entra Ocesa como un productor de musicales, es el momento en que empiezan a dejar de producir Silvia Pinal, porque un año después de La Bella y la Bestia, Silvia Pinal produce Gypsy, y es el último musical que ella hace. Nunca logra hacer Sunset Boulevard, como era su ferviente deseo. Julissa hace Hermanos de Sangre y no vuelve a producir musicales, igual, bueno, Vaselina, pero vaya, otro tipo de musicales, además de su consabida Vaselina, no vuelve a hacer. Y los Fábregas, pues también dejan de producir Pero es que sí hay un hueco. musicales. Había un hueco muy grande en el terreno del teatro musical en México, donde la calidad ya había bajado muchísimo, donde de verdad la propuesta era muy limitada, y de repente justo viene La Bella y la Bestia, es un trancazo, y de cierta forma extraña podríamos llegar a pensar que el fracaso de las negociaciones con el Orfeón vino a ayudar. ¿Por qué?
porque mientras que todos queríamos que el Orfeón siguiera teniendo más y más producciones, la casa productora tiene que buscar una alternativa y encuentra lo que en ese momento fueron los teatros Telmex 1 y 2. ¿Eso qué significa? Que entonces no solo va a venir uno, vienen dos a la vez. Claro. Y entonces ¿qué creen? Ahora sí viene El Fantasma de la Ópera y Rent, por ejemplo. Ahora sí viene Los Miserables, gracias. Pero también José el Soñador o Jesucristo Superestrella. Que eran los musicales que una vez que se hizo Cats en el 91, todo el mundo decía que ya venían Los Miserables, todo el mundo decía que venía El Fantasma, todo el mundo decía que venía Miss Saigon y jamás vino. Todo el mundo Había en los una 90s ya estaban listísimos de esos musicales y como dijo Timbiriche, no sucedió. Bueno, está pasando ahorita, ¿no? ¿No sientes que en estamos ese viviendo ajá. una nueva época de lo mismo? Como de todo el mundo, ya viene Waitress, ya viene Dear Evan Hansen, ya, o sea, estas que nos gustan mucho actualmente. ¿Y que, dónde están? Hoy, ahí viene Kinky Boots. ¿Y dónde está? ¿Dónde están? Un poco Nos cuando... están aportando, nos están dejando sin Es que justo eso, cuando preguntaba cómo está ahorita el teatro musical, una de las cosas que a mí me interesa que platiquemos es por qué, si de pronto estamos hablando de unas épocas muy de bonanza que nos tocaron, que vimos, que vivimos y que disfrutamos y que en muchos sentidos nos cambiaron, para bien, espero. ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué estamos viendo? Entonces, ¿por qué nos chutamos de nuevo Mamma Mía? ¿Por qué nos estamos chutando de nuevo musicales que ya estuvieron? O aunque pues fue por demás interesante la visión de Mauricio García Lozano al Hombre de la Mancha, pero bueno, el Hombre de la Mancha es un caballito de batalla en los musicales mexicanos, ¿no? Jesucristo Superestrella, José el Soñador. ¿Y dónde están estos musicales que, insisto, del 2000 para acá, pon tú, ajá, ¿no? sí, claro, o incluso muchos musicales que jamás hemos tenido un Sondheim, a excepción de Sweeney Todd, que ya se tuvo y que ahora lo vamos a volver a tener, gracias a que en Broadway se les ocurrió hacerlo de nuevo en grande. Aquí se acordaron que también se podía hacer de nuevo Sweeney Todd. Y es muy chistoso porque en To The Woods en escuelas lo montan, en escuelas aquí Exacto. sí lo montan. Pero aquí no tenemos un Sondheim. Y también eso, ya que estábamos con el pasado, porque en algún momento los Fábregas, que veían tanto teatro, porque Silvia Pinal, que veían tanto teatro y que seguramente vieron obras de Sondheim, ¿por qué nunca se trajeron uno? ¿Qué lo impedía? Yo sí puedo tener un par de teorías. Creo Claro. que de entrada Sondheim tiene un factor que podemos hablar de una condescendencia al público. Se trata al público con mucha condescendencia. Sondheim tiene un estilo musical muy particular, que es no melódico. No sale uno de ver un musical de Sondheim con una canción pegada en la cabeza, porque no hay melodías propiamente, hablando en general. Por supuesto que tiene canciones. Hay una canción en la que él se burla de eso. Y vamos, o sea, nadie va a discutir Sending the Clowns, ¿no? Por supuesto, pero en general hay una visión de no, el público de México no le va a entender, no lo va a apreciar, el público de México no está listo. Y a mi gusto, ¿eso en qué se traduce? Realmente no es que el público de México no va a entender, es yo no estoy dispuesto a arriesgar mi dinero en algo que no estoy convencido que va a vender boletos. Entonces, efectivamente, ¿por qué es otra vez? Anita, Mamma Mía, de verdad, otra vez Vaselina, con o sin Timbiriche, ¿no? Es porque es una apuesta segura, o al menos eso es lo que se percibe por los productores, ¿no? Lo que me funcionó en los 90s, la lógica es que me sigue sirviendo en 2023,
Claro. No es necesariamente cierto, pero sí. No, que justo, o sea, cuando se trata de la mentalidad del productor, obviamente ellos tienen un universo distinto porque nosotros como público queremos ver todos los musicales nuevos, pero si se trata de tu dinero, ¿arriesgarías de verdad en traer Hamilton, por ejemplo? No, es como, no va a pegar nunca, pero es un musical increíble y lo mismo, o sea, Dear Evan Hansen, obviamente los que lo vimos en Broadway nos voló la cabeza, pero luego funcionaría en México, quién sabe, y la película fue un fracaso, entonces es difícil. Pero es que acabas de decir como dos ejemplos muy distintos el uno del otro. O sea, creo yo que justo si tienes el dinero, no montas Hamilton en México, porque es tontísimo venir a montar uno de un género que en México no manejamos. Así es. Y de un personaje que no nos importa más que los musicaleros que ya lo conocemos. Pero Dear Evan Hansen, por ejemplo, me parece otra historia. Y yo creo que sí hay musicales que son para el público mexicano 2023 que no tenemos del todo mapeado. O sea, yo por ejemplo no entiendo una Legally Blonde, un Mean Girls. Yo creo que funcionarían perfecto y son mucho más nuevos. Claro. Y las consideraría más una apuesta segura que un Sondheim. Que quisiera yo más agregar a lo que tú decías, porque creo que también de Sondheim, más allá del elitismo cultural del que podemos pensar como no le van a entender, creo también que el público mexicano es muy de el musical lo quiero ver para sentirme feliz, y Sondheim es de voy a apachurrarte el alma y te voy a pisotear hasta que salgas de aquí arrastrado. Y a la gente no le gusta salir arrastrada del teatro, no al público de musicales. Y eso tiene mucho que ver también con cierto historial, o sea, también tengamos en claro una cosa, no todos los musicales han sido exitosos, han habido grandes fracasos y perdón, hubo riesgos en esta era post Bella y la Bestia, por supuesto, y qué gran fracaso fue Rent, pero monumental, la gente no estaba ni remotamente lista para ver Rent. Pero siento que se volvió algo de culto, porque se sigue hablando, o sea, Espérame, en todo tipo de círculos pero se habla de esta Rent, ya sabes. ¿Cuál es el problema? O sea, por ejemplo, el Rent que vino, que era estelarizado por Enrique Chi y por Eric Rubin, era una cosa maravillosa, de verdad era maravillosa, yo la vi y sí, estaba idéntica que en Broadway, idéntica, y con una emotividad preciosa en un teatro vacío. ¿Por qué? Porque tendemos a olvidar que el teatrero, la gente que ama el teatro musical en verdad y que conoce Dear Evan Hansen o que conoce Waitress, es un sector relativamente pequeño que no incluye a la tía Consuelo. Y la tía Consuelo es quien sostiene la temporada. Tienes toda la razón. En verdad, han habido varios musicales donde ha habido ese riesgo. Rent para mí fue muy claro. Rent fue un fracaso monumental y a partir de ahí es que se detuvo muchísimos musicales que venían en fila de los 90s, que fue de esto no. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles estaban en dame un momento, pero puedo poner el ejemplo de que volvió a pasar con Go. Creo que Go es un productor que normalmente sabe lo que hace y suele no arriesgar. Va y arriesga con Billy Elliot, no le sale, y Go ya no regresó a ser Billy Elliot. No, y volvió a lo seguro, Volvió a lo sabe seguro. que la gente compra. ¿Por qué le pasó eso? O sea, totalmente, o sea, la generación que vio Vaselina con Timbiriche está súper emocionada y no le importa pagar 6,000 pesos por volver a ver eso, por nostalgia. Y es muy inteligente. Esa es la tía Consuelo. Sí. Pero yo creo que ha habido un cambio porque realmente ahora el público está muy distinto en los teatros. Y creo que ahora, actualmente tenemos una lucha de querer traer cosas nuevas y aferrarnos a las viejitas. Y lo podemos ver mucho con The Prom y con Jamie, y con que vuelve Vaselina, y con el muy anunciado, viene Cabaret. O sea, si Cabaret no lo renuevas como West End, no lo traigas a México. Si lo vas a volver a traer como hace unos años. Por favor, si te encargo. Y además, dentro del ámbito teatral, una de las principales críticas o uno de los principales temas que se tiene en contra del musical es que quienes no hacen musicales dicen, ay, pues es que los musicales se llevan toda la taquilla y están llenos, son los que jalan al público. Ahorita los musicales jalan al público, son garantía de taquilla, son garantías de grandes públicos, de grandes temporadas. El problema, yo creo que sí jalarían al público con otro costo. Yo creo que ahorita, como son una inversión
Y invertir en teatro siempre será echarte un volado, porque Dios sabe que de 600 obras que tenemos, 300 igual y no son tan buenas. Claro. Entonces, pues te estás aventando ese volado, y cuando ese volado te cuesta 5,000 pesos, la piensas muchísimo antes de ir. Entonces yo creo que la razón por la que de pronto los musicales no están llenando como quizá llenaban antes, o como se tiene la percepción que los musicales llenan, tiene mucho que ver con, híjole, sí voy a pagar 2,000 pesos por una obra como Jamie, que el póster... Ok, entiendo que es un niño maquillado, no sé de qué va la historia, nunca he escuchado las canciones, nunca he escuchado de este musical porque es un musical inglés, no es como que tengamos cercanía con él de ninguna manera, entonces sí la piensas 2 veces antes de llegar y decir, voy a dar 2,000 boletos a sentarme en una butaca a ver qué pasa. Y aparte el precio empezó a cambiar aquí en México con Wicked, o sea, Wicked subió el tabulador brutalmente y eso también hizo que, o sea, yo me acuerdo que antes yo con mi credencial de estudiante iba al Telcel y veía obras a 300 pesos. Y ahorita ya no, ni de chiste. Ni de chiste. Te voy a decir una cosa, no fue Wicked. ¿No? ¿Cuál Esa fue? plática se viene cada 5 años se recicla. ¿A qué voy? La Bella y la Bestia cuando estrenó fue un escándalo los precios. Al igual que Wicked, al igual que Aladdin. Pero también lo fue Cats. O sea, Cats también fue un escándalo lo que costaba en ese momento. Yo creo que sientes que antes había más variedad, o sea, sí había precios caros, pero podías ir como en Broadway hoy en día a las esquinitas o como estudiante y acceder a ese tipo de descuentos. Ahora Yo recuerdo que Cats sí era caro. Muy caro Cats. Yo me acuerdo que fue un enorme esfuerzo de mi parte, porque yo cuando era adolescente no teníamos dinero, y fue un enorme esfuerzo, de verdad, poder conseguir un boleto para Cats. que no sé si les pase, pero cada vez que estoy en un teatro en Nueva York siento que el 85% tiene arriba de 60 años. Entonces siempre pienso como cómo los jóvenes pueden acceder a este tipo de teatro porque no tienen $150, $200 para pagar el boleto. Entonces me preguntaría lo mismo en México. Es súper importante que siga yendo la tía Consuelo, pero también llamar a una nueva generación, ojalá con promociones, precios atractivos, preventas. Yo no veo así Broadway, más bien creo que está un poco dividido. O sea, si te vas a The Music Man, te topas a los señores de 65 años. Y sí, como que volteas alrededor y dices, ¡ay! Están grandes. A mí me pasó en Tootsie, me acuerdo perfecto que fui a ver Tootsie y dije, estoy la única persona menos de 40 en este lugar. Wow. Pero vas a musicales mucho más nuevos y al contrario, el público es muy joven y es muy notorio que hay mucho extranjero, ¿sabes? A mucha gente asiática, por ejemplo. Mucho. Entonces es notorio que Broadway llama al extranjero y al extranjero joven. Al turista. Especialmente al turista, especialmente en esos musicales más nuevos. Y aquí a mí, por ejemplo, lo que me pasa, y sí considero, o sí me pregunto, ¿es verdad que la tía Consuelo está llenando los teatros o es a la que tendríamos que dirigir los teatros? Porque yo pienso en mis papás, qué triste que les hizo a mis papás la tía Consuelo, pero pienso en mis papás ya no es fácil sacarlos de su casa, o sea, mis papás tienen 60, y yo siempre que les digo, vamos al teatro, la piensan muchísimo porque es como, ay, salir de mi casa, ir a comer primero y luego ir a un teatro, que además me queda media hora, 20 minutos de mi casa y es muy lejos. Entonces, pues, si las tías Consuelo piensan con mis papás, las tías Consuelo en realidad no salen de sus casas en general. Pero... Entonces, tal vez sí somos los jóvenes los que, o no los jóvenes 20, pero 30, 50. No, exacto. Porque para los jóvenes 20 tal vez sí es muy caro ahorita el teatro. Sí. Pero 30, 50 pon tú que sí son las nuevas tías Consuelo, o al menos así lo percibo yo. Y ese público puede tener un gusto muy diferente a regresar MAME, porque tal vez a ese público no le interesa MAME. Pero ahí te va. Tenemos que considerar, o sea, si estamos hablando de público, de la cantidad de público que va, de cuánto se está generando, hay toda una serie de factores de los cuales normalmente no se habla abiertamente, es, digamos, el underground del éxito del teatro musical. ¿Por qué una obra como The Prom nunca logró conseguir el éxito siendo una gran obra, es que era de lenchas? No era eso. No era eso. Es que está muy caro. Tampoco. Porque de repente dice, ¿cómo puede ser que The Prom, que es tan maravillosa, no esté llenando? ¿Y por qué, y no estoy comparando, pero por qué Aladdin lleva 500 representaciones? ¿Cómo logra Aladdin tener eso? Y vas a Aladdin y está lleno. O tiene el 50%, ¿no? Por decir algo. Más lleno que The Prom, pero lleno tampoco. ¿A qué voy? ¿Se sabía que Aladdin nunca estuvo lleno? No. A lo que quería ir era, por ejemplo, las estrategias de venta
Y eso es muy importante. O sea, ¿cómo logras sostener un Aladdin? ¿Cómo logras sostener que estuvo antes de Aladdin, por favor? Chicago. Chicago. La pandemia, ese tiempo es raro. Chicago, Los Miserables. ¿Cómo logran sostener temporadas tan largas? ¿Realmente hay tantas tías Consuelo pagando 3, 4, 5 mil pesos? No. Es muy sabido que Ocesa tiene una estrategia de ventas impactante en venta grupos y contactos con cualquier cantidad de empresas. Y hay o sea, esto no es algo de lo que se habla abiertamente en el sentido de que no queremos vender la idea de que todo el mundo está yendo a comprar su boleto. Claro. No, hay estrategias donde van con empresas, hacen tratos y es de te doy 5,000 boletos a tal precio, y es un precio mucho, pero mucho más bajo. Se hacen tratos con universidades para que justo vayan los jóvenes. Pero es toda una estrategia, bravo por ellos, admirable, mucho que aprender. Mucho que aprender, porque efectivamente los productores que se están arriesgando, los productores jóvenes, tendrían que buscar estos mecanismos también para poder sostener un Jamie, ¿no? Por ejemplo, para que Jamie pudiera, que ya se va y es terrible, porque uno quisiera que Jamie durara por menos un año, por menos. Pero efectivamente, si no tienen una maquinaria detrás para crear esta venta a grupos, es muy difícil, ¿no? Porque efectivamente no nada más es, oye, gordo, ¿qué hacemos hoy? Pues vámonos al teatro, gordo. Claro, ¿no? Claro, pero por ejemplo, entonces, ahí te la voy a regresar un poquito jugándole al abogado del diablo. ¿Qué pasa con algo como Mentiras? Porque creo que Mentiras no tiene este mismo... Yo lo viví, lo que tocas de decir, yo lo viví tanto en la escuela como en Grupo Expansión, cuando trabajaba ahí, que era de, justamente llegaban y ya están los de Ocesa aquí abajo, y todo el mundo bajaba, porque había descuentos y comprabas 1,000 boletos. Me pasó en las dos, en la escuela y en empresa, tienes toda la razón. Pero, por ejemplo, con Mentiras, yo no creo que se viva de la misma manera. No, Mentiras es un fenómeno de culto. Es muy distinto. Y efectivamente... Pero tenía un precio más accesible. Tenía, pero ahorita, bueno, no es tan caro como otros, pero aún así, o sea, ahí pero sigue espera. y sigue llenando y seguirá y no sabe ir pronto y, o sea... Dentro de la historia del teatro en México, Mentiras merece un capítulo solito. 7 veces adiós. Todavía no, la historia lo dirá. Y no estoy Muy diciendo, pronto no estoy, Es pronto, pero le está yendo mejor que a otros musicales, sí podemos decir y no eso. voy a discutir que tiene todo el potencial para llegar a eso, pero justo cada 1,000 años, por así decirlo, cada 1,000 años aparece un milagro en el teatro. Así como, por ejemplo, en los 90s en Broadway apareció Rent y vino a revolucionar lo que se entendía como el teatro musical en ese entonces. En la escena mexicana, de repente apareció un Mentiras. Que recordemos, Mentiras no fue exitoso en su No, principio. se tardó más o menos un año. Se tardó más de un año, y lo que convirtió a Mentiras en un fenómeno de culto no fue la obra en sí. ¿La rotación de elencos? No, Yo creo que son todos los no, factores, no, sí hay un factor muy determinante y muy claro en qué fue lo que hizo que Mentiras explotara en la manera en que explotó, que de hecho se divide en dos. Uno, el disco. Se arriesgaron a grabar un disco cuando no les estaba yendo tan bien. Lanzan el disco y el disco revienta por todos lados, porque efectivamente la gente empieza a huir y es de ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y al poquitito lanzaron el segundo disco, Karaoke. Lanzaron el disco. Pero ahí aumentaría la estrategia de marketing que, como decías, a Mejor Teatro ha tenido como una gran visión de que cada semana hacían algo. Yo en ese tiempo estaba en Reforma y yo creo que vi Mentiras 27 veces porque era, ahora viene invitado Mijares, ahora viene invitado Emanuel, ahora viene invitado Rocío Bánquez, ahora vamos a hacer un homenaje a ahora vamos a hacer un homenaje a las telenovelas, ahora vamos a hacer un homenaje a los musicales. Entonces también eso yo creo que contribuye. De las estrategias, creo que es una lectura de mercado y de público, ¿no? Que es a lo que estamos yendo. ¿Por qué están volviendo estos musicales que ya existieron? Claro. Porque si hay gente que pagaría por volver a verlos. Y si es muy arriesgado traer cosas nuevas porque, como estamos viendo, Jamie ya va a cerrar, que es un musical precioso, que mucha gente no va a tener oportunidad de verlo porque no conoce algo más fuera de Vaselina, Jesucristo y José el Soñador.
Entonces ellos dicen como, no voy a arriesgar mi dinero y me voy a ir justo a lo seguro. Entonces leen el mercado y ¿qué hacen? Te ponen a los de Timbiriche, te ponen a gente que saben que va a jalar y que aunque el boleto sea caro, no va a ser un riesgo para ellos y va a ser una inversión que van a recuperar prontamente. O Mamma Mía, que es música que conoces. Claro, y te ponen esta cosa de que ahora estás tomando y la gente, ay, qué divertido, vámonos Y entonces. se divierte, mi hermana, ya me tocó ver a 2 personas caerse, gracias. Pero sí, también... del público, sí. No, actores todavía, del público. Pero justo es lo que hablo de son diferentes fenómenos, porque Sin Mentiras, a mi gusto, es totalmente aparte, es un fenómeno de culto, donde, sin yo considerarme propiamente un mentifan, o sea, yo puedo decir que desde que abrió Mentiras, la primera producción hasta ahora, sí la debo ya de haber visto más de 30 veces. O sea, wow. Y estamos hablando de que yo ni siquiera me considero un mentifan, lo cual a lo mejor es una mentira, pero es ridículo que tantas veces puede uno volver y seguirse divirtiendo. ¿Pagabas tu boleto? No. En aquel entonces yo pagaba mi boleto y lo volví a pagar y lo volví a pagar. Claro. Es a lo que voy. 7 veces adiós es un fenómeno ahora. El tiempo nos va a decir hasta dónde va a llegar su culto, pero de que ya trascendió un éxito y se está convirtiendo efectivamente en un fenómeno de culto, entonces, pero son garbanzos de libra que no podemos tomar, creo yo, como indicadores. Mentiras no es un indicador ni del éxito ni del fracaso del teatro musical. Mentiras se define por sí mismo, me parece. Aunque yo sí 7 veces adiós, me resuena mucho porque ahora hasta lo veo en los karaokes, lo ponen con voz y los teatreros se saben todas las canciones y volvemos a lo mismo. Se arriesgaron a grabar el disco y la gente lo conoce. Y hay gente que ha llegado yo escuché esta canción en Spotify de que hablaban de desamor y yo acabo de cortar, entonces me animé a ir a ver la obra. Y también lo que están haciendo es que los actores que escogen para él, ella y la more son gente que sí cautiva a cierto público, que aunque no le guste el teatro, siento que es una obra que está hecha para no teatreros. Es muy inteligente. No forzosamente, No sea, porque tanto. creo que de pronto tienes, sí, a Zuria Vega, a Fernanda claro. Castillo, pero también tienes a César Enríquez y también tienes a Nacho Taján y también tienes a Martín Saracho y Cuatro Jiménez. O sea, Es que le dan como que ambas partes. Ajá, Pero, es una ensalada. pero es muy inteligente la manera en que yo no soy particularmente fan de 7 veces adiós, pero es muy inteligente esa manera en que eligen a los elencos, porque sí hay algo que de una u otra manera sí quieres ver, Resuena. ¿no? Sí Yo es noto- atractivo. Yo noto mucho que su estrategia en redes sociales es muy buena y eso no pasa en todos los musicales. Hay páginas de Instagram que son muy malas. A mí, en lo particular, yo algo que le decía al productor Marte Calderón, saludos de The Prom, yo le decía, arregla tus redes sociales, porque no está llegando la gente, porque no están bien manejadas. Ni Y siquiera eso se entiende de ni qué trata tu siquiera se musical. entiende de qué se trata. No me puedes replicar el póster de la película porque acá no se va a entender. O sea, no se Algo puede. que sí le aplaudo a 7 veces adiós es que hasta los músicos, que son extraordinarios, Tienen. que es para mí la mejor parte de 7 veces adiós, sus estupendos músicos, tienen una interacción, tienen una interesante interacción. Saludos a todos los que están observándonos en este momento y haciéndonos señas extrañas. Y yo iba a Muchísimas decir gracias, que- pero creo que continuamos. Yo iba a decir que justo están hablando de la estrategia como de sacamos la obra, nos arriesgamos con el disco y a partir del disco de pronto puede haber un boom que traiga público a nuestras obras, pero ha habido otras obras musicales, especialmente mexicanas, que empiezan al revés y que dicen vamos a lanzar el disco y luego montamos la obra, porque le pasó a Josefa, o sea, Josefa tenía creo que 0 funciones cuando sacaron el disco, Crónicas de Sálora, y no les pegó. Esta estrategia de primero el disco tampoco es que funcione. Pues eso sí ya es un caso muy de mala suerte, ¿no? O es un caso muy de mala suerte, o también tiene que ser mucho timing. O sea, es la obra y el disco, como todo tiene que ir como. No sé si es mala suerte o es meramente un mal producto. También. Es eso. También. Perdón. Sí. Porque independientemente de que salga primero, el huevo o la gallina, Sí. si sale podrido, no va a vender. Sí, eso y también es perdón, cierto. ambos ejemplos aquí mencionados, Josefa y Crónicas de Sálora, salieron podridos. Sí, estoy de acuerdo. De los musicales, algo que a mí me llama mucho la atención actualmente es lo siguiente. Realmente hay pocos musicales. O sea, realmente ahorita se hacen pocos musicales. Creo que no podemos hablar, bueno, son dos cosas. Uno, creo que no podemos hablar propiamente de una industria, pero algo que me llama cada vez más la atención es la cantidad de escuelas, de academias, de lo que quieran,
que se dedican a la formación profesional de personas que quieren dedicarse exclusivamente al teatro musical. Y hasta en la escuela, como decía Iván, del TEC, o sea, el TEC está... El TEC siempre lo ha hecho el increíble. TEC siempre lo ha hecho. Lo ha hecho increíble. La pero Universidad ahorita están Intercontinental tenía al principio de los 2000 lo que ahora es Broadway México, pero que nació en la Universidad Intercontinental con Ana María Collado, claro, ¿no? Y su equipo. Existen espacios dedicados a la formación específicamente de los musicales. Me parece que en este tema tenemos que hacer una muy, muy clara división. Muy clara. Entre una escuela de teatro musical, una escuela que se dedica a la formación, educación, preparación de profesionales, arte estudio, Sí. y lugares que se dedican a cobrar. Y por cobrar, quiero decir, robar para decir, me vas a pagar dinero para que montemos Six, para que montemos Moulin Rouge, para que montemos la obra que se te pegue la gana. La que esté de moda, sin ningún tipo de educación, sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de profesionalización. Solo te estoy pidiendo que me des dinero para incluirte en mi montaje amateur y para que tus papás te vengan a aplaudir. Que por cierto, tus papás no solamente, porque tú tienes la responsabilidad, obligación, y si no me los pagas, de vender 30 boletos o 40 o 50. Entonces, es un esquema de negocios diseñado para engañar a muy jóvenes ilusionados por el teatro musical. Entonces, y no pagar un peso de derechos. Y no pagar un peso de derechos. Entonces, sí creo que habría que... debajo de las piedras todas esas. Habría que diferenciar claramente esos dos rubros. O voy a decir algo muy honesto. No conozco los nombres de estos lugares, pero si alguien los tiene, digámoslos ahorita, ¿eh? O sea, a mí lo que me pasa es, con las escuelas, es justamente eso, que yo veo que muchas en realidad no están comprometidas con educar, con te voy a enseñar a actuar, cantar, bailar, todos los distintos géneros de canto, de baile, de la historia del teatro musical. O sea, porque yo veo, por ejemplo, ahorita que sacaron la planilla de maestros de Sisu, que la veo y digo, está brutal, o sea, esta gente va a salir de aquí sabiendo qué va a hacer. Pero luego vas a otras escuelas y ya hay muchos isus, pero también hay muchos incisos, ya sabes, o sea, que me ha tocado ir a varias últimamente que digo, es que de entrada se nota que no hay ni siquiera un proceso de casting, que por ejemplo en Estados Unidos eso es básico desde las escuelas, desde las prepas. Claro. Vamos a hacer casting y si no das el ancho, no das el ancho. Y se te va a decir, mejor ser stage manager, claro, mejor hacer escenografía. Y creo que aquí es todo mundo, como ya pagó, entonces tiene que tener un papel protagónico. Entonces tienes que actuar, pese a que no la des ni en canto, ni en baile, ni en actuación. Y ni siquiera hay tampoco, y ni siquiera hay tampoco una intención de dirigirte o ayudarte a mejorar. Hace poco, en una de las que fui, ni siquiera me acuerdo si no sí diría el nombre honestamente, pero fui a una en la que anunciaron, nuestro próximo musical va a ser Shrek. Y lo primero que pensé fue, estos alumnos no saben bailar tap, estos maestros no tienen intención en enseñarles a bailar tap, y Shrek tiene un número de tap. ¿Para qué lo montan? O sea, ¿cuál es el punto de hacer Shrek si no pretendes enseñar tap? Y eso es lo que me pasa con muchas, o sea, la idea de no entender que los musicales y en general el teatro también tiene como sus licenciaturas, maestrías y doctorados. Y hay gente que está preparada para hacer vaselina, que es como lo más básico, estás en secundaria, puedes hacer vaselina, pero gente que les está montando Hadestown, que es como, ¿por qué le habrías de montar Hadestown a una persona que se acerca por primera vez al teatro musical? Todavía no tiene las herramientas para hacer un Hadestown, y tú ya se le estás montando. Eso juega en contra de la persona que está tratando de educarse, porque básicamente la vas a hacer sentir tonta por un lado, porque no está lista. No, ahí sí yo no estoy tan de acuerdo, porque es como si dijeras que por qué les pones a hacer un Shakespeare a los alumnos del CUD o a los alumnos de primer semestre, probablemente. Puede ser. Pues esa es la cosa, son nuevos, son mega nuevos. O sea, hola, acabas de llegar, ¿alguna vez has cantado? Y estás ya. ¿Alguna vez has bailado? No es el montaje final. No, o sea, son estos talleres que duran 3 meses. Retiro lo y dicho. Es Hadestown. Y es como, ¿por qué hablas de? Hola, quiero entrar a tu escuela. ¿Has cantado? No. ¿Has bailado? No.
¿Tienes dinero? Sí, perfecto, eres Eponina en Los Miserables. Ok. Es como la academia. A mí me gustaría hablar de la contraparte de los que sí salen suficientemente preparados, justo un pero poco voy a decir eso. mi comentario ahí sería si tienen el suficiente apoyo, porque en Estados Unidos existe todo un mecanismo en que como dicen, o sea, cuando están las preparatorias hay productores de Broadway que van a ver a esos niños para escoger a talentos, exactamente, los Jimmys. En México yo no siento eso, entonces sales súper preparado así y ahora va ¿qué? Mi pregunta, así eso va mi pregunta. Si nos formamos, si se forman en la ENAD, en el CUT y en todas las escuelas que conocemos que hay, de una u otra manera se logran insertar. Los maestros, primero que nadie, son los primeros que los claro, si los jalan los maestros, por supuesto, o simple y llanamente, se juntan en grupitos de a 5, de a 6 o de a 10 y arman su propia compañía. Sí. Y ahí van a tocarles a los teatros independientes. Claro, pero en el teatro musical eso no sucede. A eso voy. Bueno, Gina, A eso voy. tú estudiaste esto, ¿no? Sí, yo estudié la carrera de actuación 3 años y acabo de terminar la licenciatura en teatro musical 2 años y medio. Y yo también pasé por mi etapa de talleres. Y en estos talleres hay veces, es que hay dos partes, como dice Juan Carlos. O sea, hay escuelas donde sí te van a dar tus clases de jazz, tus clases de tap, de canto, de montaje, de solfeo, donde aprendes y te preparan para el montaje y que sea algo, pues, amateur, pero que tú sabes que va a estar bien. Y hay gente que solo cobra y que tú nada más pagas y te dicen como que, aprende esta voz, bueno, no te afinas, bueno, vamos a grabar coros y para que suene bonito y ya está, ¿no? Entonces yo creo que las escuelas de teatro vienen de la necesidad de que ahora estamos tan cercanos a ver videos de todos los bootlegs o así, que los chicos quieren estar ahí, pero hay mucha gente que no sabe lo que conlleva hacer un musical, ¿no? Entonces la preparación es muy necesaria y hay pocas escuelas que lo tienen como SISU, como Arte Estudio, que son las únicas dos que yo pienso en teatro musical que tienen a los chicos formados al 100%. Y lo que pasa mucho es que sales de esta formación y los trabajos que hay son de maestros que te van jalando porque la oferta de trabajo es muy poca. Lo que tú dices, los musicales que tenemos son muy pocos y entonces entrar es un poco complicado. Yo lo veo mucho en las audiciones. Y en una escuela de teatro musical, no me dejarás mentir, yo creo que es más difícil agarrarme un grupito de 10 y decir, voy a hacer mi musical. Sí, totalmente. Sí. No. Entonces, y aparte es que lo que dice él es una estrategia de dinero para engañar a la gente porque le dicen a los chicos, no, de aquí tú vas a salir preparadísimo y tú como has tenido 5 protagónicos en nuestros 5 talleres que hemos tenido, ya eres la reina. Y entonces empiezan a crear un ego y una falsa idea a la gente de lo que es el teatro, que cuando salen al mundo real se encuentran que en las audiciones no te pueden sacar ni siquiera 2 piruetes, no saben nada de baile, no saben nada de canto y entonces los empiezan a rechazar y dicen, no es tan fácil como en las escuelas. ¿Por qué? Porque esas no son escuelas, son simplemente lugares donde te quitan el dinero, así de fácil. Y les enseñan cosas también muy raras como el hecho, lo hablaba yo justo con un chavillo que está en un taller de esos, que me decía, nosotros todos somos un protagónico, porque nadie quiere ser ensamble. Y yo, es que no puede ser que en una escuela te enseñen que ser ensamble es menos, por ejemplo, ¿no? Tendrían que decir, a ver, es que ser ensamble no es no es aventarte a la esquina. No, claro. Es importantísimo y es un papel, ser ensamble, ser swing. Tienes que aprender que no siempre te va a tocar ser protagónico. En la vida real allá afuera, no siempre vas a ser uno de los protagonistas, pero si eres ensamble o eres swing, también tienes un papel importantísimo. Y eso no lo están entendiendo o aprendiendo, nadie se lo está diciendo. Y lo que dices en las escuelas de NATCUT, y así hay muchos actores que han salido de esas escuelas, pero tienen que formarse en H, por ejemplo, para baile, en Black Studio. Entonces se complementan para poder estar preparados para el teatro musical, porque hay pocas escuelas que realmente tienen todo eso. Claro, y hay que decirlo, una de las grandes críticas que podemos hacerles a la ENAD, a todos estos lugares, pues es que todavía sigue habiendo una reticencia, un estigma y una discriminación hacia quien quiere hacer teatro musical, ¿no? Y ya no tanto, o sea, justo la ENAD acaba de presentar el musical de Robin Hood original de ellos, el CUT presentó también lo de Guarrillaga musical, o sea, ya están, ¿no? Poco a poco, sí. Ha cambiado y hay una conciencia en los alumnos de que ese instrumento vocal y corporal que están formando para hacer Shakespeare y para hacer contemporáneo, etcétera, etcétera,
también lo pueden poner al servicio del teatro musical, como efectivamente Yo lo estos veo mucho ahorita ejemplos. con esta onda de, lo voy a meter del K-pop. Todos los actores coreanos que yo veo cantan, bailan, actúan y dan muchas cosas porque saben que para la actoralidad se requiere tener todas esas herramientas. Y acá te segmentan de, eres actor de texto o actor de musical, cuando no debe ser así. Un actor debe estar integralmente formado. Y ese es un problema que necesitamos cambiar en México y en las escuelas. Ya ven, Sí. deberían Pocas escuelas. cantarlas de Peso Pluma. Es que si tú vas a hacer a una No. Diana de casi normales, Ajá. necesitas tener las herramientas, las mismas que necesitas para una Lady Macbeth, por ejemplo. O sea, Claro. en realidad, Antigua. para una de... Ajá, exacto. Electra. Porque no es este papel como de voy a nada más salir a hacer ta, que creo que es lo que se cree de los musicales por la historia del show tunes. Sí. Pero en realidad, ahorita tenemos papeles de teatro musical que narrativamente necesitan toda esta misma construcción de personaje que antes se pensaba que era solo para el teatro de textos. Pero qué tan abierto y justo es hoy en día el proceso de audiciones para los musicales. O sea, los que sí están bien formados creen que tienen la misma oportunidad que alguien que conoce al productor o que tuvo un maestro que ya conocen. ¿Creen que es lo suficientemente abierto? Yo creo que vemos gente nueva cada rato y eso me hace pensar que sí. O sea, si yo voy ahorita a Jamie, en general veo mucha gente nueva. En The Prom se llenó de gente nueva. Entonces creo que hay lugares donde sí se les está dando lugar. Precisamente, por ejemplo, los recién egresados de Arte Estudio, que vemos que están en todos lados. Y eso es de 3 años para acá, más o menos. Lo cual a mí me hace pensar, sí hay posibilidades. No sé qué tanto, por ejemplo, estén abiertos justo a los que están saliendo no de las escuelas, sino todavía más para allá o del interior de la República. Ahí ya no sé qué tan fácil es. Pero lo que a mí sí me queda claro es, donde antes veíamos caras repetidas una y otra vez, no es que hayan dejado de salir las caras repetidas, Claro. pero sí veo muchas caras nuevas. O sea, ahorita se me vienen 15 nombres a la cabeza que digo conocí este año, 2023. Entonces, creo que sí podemos hablar de que los castings están siendo abiertos. Aunque creo. se hace un círculo, ¿no? Llegan caras conocidas y Y se dentro vuelven del las nuevas teatro caras musical, nuevas. dentro del teatro musical, ¿a dónde se van los de la vieja guardia? ¿No? O sea, ¿qué hacen los actores con amplia experiencia en el teatro musical frente a la llegada de las nuevas generaciones? Se van creando diferentes productos o se van creando nuevos roles. ¿A qué me refiero? The Prom es un gran ejemplo. The Prom trajo toda una oleada de nuevo talento, claro, pero puso a un Gerardo González, puso a Beto Torres, a Mauricio Salas, en lugares protagónicos muy privilegiados y muy merecidos dentro de sus carreras. O sea, efectivamente... Pero ellos siempre los hemos visto pero de también, una u otra manera en este tipo de personajes importantes o protagónicos o estelares. digo, es lo ¿Qué mismo... pasa con quien siempre ha sido ensamble? ¿Qué pasa con...? ¿no? Un poco con hay eso, una un realidad poco... muy clara y digo, seamos honestos, el teatro musical no es benévolo. El teatro musical es cruel, porque efectivamente... tus rodillas tienen una... El teatro musical... perdón, Tu rodilla pero y tu cuerda. O sea, tus la cuerdas cuerda se te va acabando, vocales, la rodilla se tus te va acabando. rodillas tienen fecha de caducidad, por así decirlo. Totalmente. Hay un momento en que ya no puedes seguir haciendo las mismas piruetas. Hay un momento en que tus mismas cuerdas vocales se van a engrosar o se van a fastidiar o se van a bla, bla, bla. Y simplemente va a haber una evolución o va a haber nuevos caminos. Justo para mi gusto, un ejemplo de esto sería la escuela de Beto y Marco, que justo ellos han tenido una larga, muy larga carrera en el teatro musical que sigue vigente, que siguen en activo. Pero al mismo tiempo es de, ok, también a la par, pues voy a abrir una escuela, que es así, es una escuela, Sí. donde también puedo tener una carrera como formador, aun cuando no necesariamente voy a estar en los escenarios. ¿Por qué? Porque ya no me hablan, ¿no? O el dejarte de cerrar al musical, lo que acaba de decir Gina, o sea, yo no soy actor de musicales, soy actor. Y entonces el empezar a abrir esos espacios, o sea, yo ahorita veo a Majo Pérez en todo, al Guana en todo. Ya no están solamente musicales. Entonces, el día que tal vez en musicales ahorita no hay espacio para el Guana, no pasa nada, porque el Guana seguirá teniendo papeles en otras cosas. Y es lo ¿no? mismo que está haciendo, por ejemplo, si nos vamos a la vieja escuela, Gerardo González, Claro. que en un momento dijo, perfecto, por primera vez en 30 años de carrera voy a hacer un monólogo y voy a hacer una obra de texto. ¿Por qué? Porque necesito también yo expandir mi propio universo más allá del musical. Y ahorita Eso es está una realidad. dirigiendo, o sea, Exacto. está empezando como a abrir el abanico de posibilidades. Sí.
Bueno, pues podríamos seguir aquí hablando y platicando y todo, pero las personas que están frente a nosotros no quieren que sigamos hablando más del tema. Exigimos una parte 2. Hay muchas cosas que se están quedando en el tintero, ¿no? Hablar de teatro musical también es hablar de teatro musical en México también es hablar de, bueno, ok, ya hay muchos haciendo teatro musical, están en las escuelas, están arriba de los escenarios y ¿sí están todos a la altura de las expectativas de un musical? Eso. Pero bueno, Será. eso será en la Oiga, pero antes de la parte dejando- 2, ¿puedo dejarles una pregunta a cada uno, pero que sí contestamos ahorita? Sí. Como, ¿qué Va. musical les gustaría ver en México que nunca ha estado en México? Gina. Yo sí amaría a un querido Van Hensen porque creo que es necesario. Yo me gustaría Beetlejuice. Creo que Beetlejuice justo tiene la cosa de la gente ubica el nombre. Si ven una marquesina que dice Beetlejuice, ya mínimo saben un poquito de qué va. Solamente es venir a conocer el musical de una película, una historia, un personaje que ya conocen. Y es maravillosa. Yo, Beetlejuice. obviamente Company. O un Sondheim, venga. Sí. Obviamente, claro. Yo, Waitress, creo que Waitress apela a la tía Carmela y a los jóvenes. Y porque Consuelo, yo no sé la tía qué Consuelo, decía. perdón. Y Pero yo- sí. Y yo como señora muy mayor que soy, o Sunset Boulevard o Miss Saigon. Miss Saigon no, Por Juan favor. Carlos. No tenemos actores vietnamitas. Vale madre. No puedes poner a la gente a hacer de vietnamita. O Me sea, vale madre. se hace yellow face. no, pon tú que el helicóptero se puede. ¿De dónde sacas a la compañía de actores asiáticos para no estar a la gente haciendo Momento, yellow face? permítanme, me está llegando información, sí. Sí. Sí, Televisa Chapultepec me está informando un homenaje a la muy amada Talina Fernández. Se nos está confirmando que va a haber parte 2. O sea, ya ciérrale. Ha sido un verdadero placer estar aquí con ustedes y ojalá que lo siga haciendo porque a ver si sí grabamos la parte 2. Claro. Muchísimas gracias Gina, Iván, Mariana, Juan Carlos y para cerrar, tu canción favorita de un musical. Memory. Los Miserables toda, perdón. On my own. Qué poco selectiva. Perdón, on my Yo own. creo que me voy a ir por For Forever de Dear Evan Hansen. I give my life for you de Miss Saigon. Cualquiera de cabaret. Vámonos. Cualquiera, sí, cualquiera. ¿Qué selectivo? Don't tell mama. Maybe this time. Ok, Ahí está. ok, Sí, ok. ajá, exacto, sí, la del One Pineapple. Oigan, y sigan todas las redes sociales de la ACPT porque van a venir muchas cosas nuevas, así que estén muy atentos a la CPTera y a los premios y todo lo que va a venir. La plática que nunca dijimos que esto es ¡La Gracias, buenas tardes. Bye.